The World as I See It, by Albert Einstein, heavily abridged. What an extraordinary situation is that of us mortals. Each of us is here for a brief sojourn, for what purpose he knows not, though he sometimes thinks he feels it. But from the point of view of daily life, without going deeper, we exist for our fellow men. In the first place, for those on whose smiles and welfare all our happiness depends, and next for all those unknown to us personally, with whose destinies we are bound up by the tie of sympathy. 100 times every day I am reminded myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. I am strongly drawn to the simple life, and am often oppressed by the feeling that I am engrossing an unnecessary amount of the labor of my fellow men. I regard class differences as contrary to justice, and, in the last resort, based on force. I also consider that plain living is good for everybody, physically and mentally. To inquire after the meaning or object of one's own existence or of creation generally has always seemed to me absurd from an objective point of view. And yet everybody has certain ideals which determine the direction of his endeavors and his judgments. In this sense I have never looked upon ease and happiness as ends in themselves. Such an ethical basis I call more proper for a herd of swine. The ideals which have lighted me on my way, and time after time given me new courage to face life cheerfully, have been truth, goodness, and beauty. Without the sense of fellowship with men of like mind, of preoccupation with the objective, the eternally unattainable in the field of art and scientific research, life would have seemed to me empty. The ordinary objects of human endeavor, property, outward success, luxury, have always seemed to me contemptible. My passionate sense of social justice and social responsibility has always contrasted oddly with my pronounced freedom from the need for direct contact with other human beings and human communities. I gang my own gait, and have never belonged to my country, my home, my friends, or even my immediate family with my whole heart. In the face of all these ties, I have never lost an obstinate sense of detachment, of the need for solitude, a feeling which increases with the years. One is sharply conscious, yet without regret, of the limits to the possibility of mutual understanding and sympathy with one's fellow creatures. Such a person no doubt loses something in the way of geniality and light-heartedness. On the other hand, he is largely independent of the opinions, habits, and judgments of his fellows, and avoids the temptation to take his stand on such insecure foundations. My political ideal is that of democracy. Let every man be respected as an individual, and no man idolized. It is an irony of fate that I myself have been the recipient of excessive admiration and respect from my fellows through no fault and no merit of my own. The cause of this may well be the desire, unattainable for many, to understand the one or two ideas to which I have, with my feeble powers, attained through ceaseless struggle. I am quite aware that it is necessary for the success of any complex undertaking that one man should do the thinking and directing, and in general bear the responsibility. But the led must not be compelled. They must be able to choose their leader. An autocratic system of coercion, in my opinion, soon degenerates. For force always attracts men of low morality, and I believe it to be an invariable rule that tyrants of genius are succeeded by scoundrels. The fairest thing we can experience is the mysterious. It is the fundamental emotion which stands at the cradle of true art and true science. He who knows it not, and can no longer wonder, no longer feel amazement, is as good as dead, a snuffed-out candle. It was the experience of mystery, even if mixed with fear, that engendered religion. A knowledge of the existence of something we cannot penetrate, of the manifestations of the profoundest reason and the most radiant beauty, which are only accessible to our reason in their most elementary forms. It is this knowledge and this emotion that constitute the truly religious attitude. In this sense, and in this alone, I am a deeply religious man. I cannot conceive of a God who rewards and punishes his creatures, or has a will of the type of which we are conscious in ourselves. An individual
who should survive his physical death, is also beyond my comprehension, nor do I wish it otherwise. Such notions are for the fears or absurd egoism of feeble souls. Enough for me the mystery of the eternity of life, and the inkling of the marvelous structure of reality, together with the single-hearted endeavor to comprehend a portion, be it never so tiny, of the reason that manifests itself in nature. ¿Sabían que cuando Einstein daba alguna conferencia en las numerosas universidades, la pregunta recurrente que le hacían los estudiantes era: ¿cree usted en Dios? Y él siempre respondía: creo en el Dios de Spinoza. El que no había leído a Spinoza se sorprenderá. Baruch de Spinoza fue un filósofo holandés considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto con el francés Descartes. El Dios o naturaleza de Spinoza hubiera dicho: deja ya de estar rezando y dándote golpes de pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de la vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es donde vivo y ahí expreso mi amor por ti. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti, o que eras un pecador, o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijito, no me encontrarás en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme: ¿me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo ni te critico, ni me enojo ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón, no hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy el que te hice? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora y lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre. No hay premios ni castigos. No hay pecados ni virtudes. Nadie lleva un marcador. Nadie lleva un registro.
Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno. No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera, como si esta fuera la única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijita, cuando acaricias a tu mascota, cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme. ¿Qué clase de Dios ególatra crees que soy? Me aburre que me alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones, del mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido? Expresa tu alegría. Esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetir como un loro lo que te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro. Ahí estoy latiendo en ti. Todo empezó cuando Albert Einstein fue interrogado vía telegrama por el rabino Herbert Goldstein, quien sí creía o no en la existencia de Dios. Einstein respondió: creo en el Dios de Spinoza, quien se revela a sí mismo en una armonía de lo existente, no en un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos. En una entrevista de 1930 publicada en el libro Glimpses of the Red de G.S. Beirek, Einstein amplía su explicación aún más. Tu pregunta es la más difícil del mundo. No es algo que pueda responder con un simple sí o no. No soy ateo. No sé si pueda definirme como un panteísta. El problema en cuestión es demasiado vasto para nuestras mentes limitadas. ¿Puedo contestar con una parábola? La mente humana, no importa qué tan entrenada esté, no puede abarcar el universo. Estamos en la posición del niño pequeño que entra a una inmensa biblioteca con cientos de libros de diferentes lenguas. El niño sabe que alguien debe de haber escrito esos libros. No sabe cómo o quién. No entiende los idiomas en los que esos libros fueron escritos. El niño percibe un plan definido en el arreglo de los libros, un orden misterioso, el cual no comprende, solo sospecha. Esa, me parece, es la actitud de la mente humana, incluso la más grande y culta, en torno a Dios. Vemos un universo maravillosamente arreglado que obedece ciertas leyes, pero apenas entendemos esas leyes, nuestras mentes limitadas no pueden aprender la fuerza misteriosa que mueve a las constelaciones. Me fascina el panteísmo de Spinoza,
porque él es el primer filósofo que trata al alma y al cuerpo como si fueran uno mismo, no dos cosas separadas. ¿Cómo es el Dios de Spinoza al que Einstein se refiere? Baruch Spinoza, nacido el 24 de noviembre de 1642 como Benedito de Spinoza, fue un filósofo neerlandés de origen judío sefardí, considerado junto con Descartes y Leibniz uno de los filósofos racionalistas más importantes de la Ilustración, cuya repercusión fue reconocida después de su muerte acaecida el 21 de febrero de 1677 a la edad de 44 años. Su obra más sobresaliente es la Ética demostrada según el origen geométrico, publicada póstumamente por sus amistades más cercanas y que pronto fue censurado por la Iglesia Católica al incluirlo en su Index Librorum Prohibitorum. En su magnum opus, Spinoza trató de definir la naturaleza de Dios y de las pasiones humanas. Para Spinoza no hay un dualismo, sino un monismo intermedio. Esto es, no existen dos substancias, sino una con distintos atributos como el del pensamiento y o la extensión. Consideró además que Dios era un ser, una res extensa. Esta concepción asume a Dios no como metafísico, sino como la totalidad de lo físico o material. Dios es naturaleza naturante que presenta afecciones y modos de ser, que a su vez tienen como origen necesario a Dios. Estos son considerados como naturaleza naturada. Así Dios es aquel ser en el que se concibe y es todo cuanto existe. Y que sin él o fuera de él, nada es o puede ser concebido. A esta perspectiva se le consideró como panenteísta, lo que significa todo en Dios. La fuente de esta investigación es Spinoza Baruch, Ética demostrada según el orden geométrico, traducción del doctor Italino Domínguez. Les agradezco mucho su atención y los invito a que se suscriban a mi canal.